tienes 3 razones para venir a Besalio. Razón número 1. Tenemos más de 30 especialidades médicas. Contamos con las especialidades de traumatología, dermatología, urología, pediatría, ginecología y muchos más. Y todo esto en un solo lugar. Razón número 2. Tecnología avanzada y staff médico altamente capacitado. Equipos modernos para diagnósticos precisos y médicos especializados que cuidan de tu salud con experiencia y calidad. Razón número 3. Accesible para asegurados. Si cuentas con seguros de salud privados o EPS, puedes acceder a todos nuestros servicios sin preocupaciones. Somos parte del plan base de seguros, con copagos y coaseguros bajos. Tu bienestar es nuestra prioridad. Agenda una cita con nosotros. Te esperamos. ¿Un chequeo preventivo totalmente gratis? Así es, acompáñame, hoy te cuento cómo es. Te presentamos el Centro Médico Besalio, donde realizamos chequeos médicos preventivos, donde detectamos a tiempo cualquier problema de salud. Estos chequeos son rápidos, completos y seguros y se recomiendan hacerlo una vez al año. El proceso completo dura solo un par de horas y en solo 48 horas los resultados llegarán a tu correo electrónico. Durante el chequeo se realizan evaluaciones como psicología, laboratorio, ginecología, odontología, cardiología y muchos más. Todo con el respaldo de tecnología médica moderna que garantiza precisión en cada resultado. Desde que ingresas te acompañamos paso a paso. No hay largas esperas y todo el equipo está aquí para acompañarte durante todo el proceso. Y lo mejor, si estás afiliado a una de estas EPS, el chequeo es totalmente gratuito. ¿Y si no tengo seguro? No te preocupes. Pregunta por nuestros paquetes de chequeos particulares. No dejes pasar esta oportunidad. Agenda tu cita médica en Centro Médico Besalio de Clínica Besalio. Oye, ¿sabías que Clínica Besalio tiene una ruta móvil gratuita? Hoy te enseño cómo funciona. Acompáñame. Ahí está el señor Daniel. Él es quien nos llevará por los puntos de recojo. La móvil es segura, gratuita y muy cómoda para los que deseen venir a la clínica. La primera parada es frente al Crazy Casino, donde te recogerá la móvil. El siguiente es el paradero Linder, frente al Mi Pharma y el paradero de buses. El siguiente es el paradero Real Plaza, donde te recogerá la ruta móvil. Luego, parará en la esquina anterior de Malakowski con José Gálvez. Y como último punto está la caseta de Serena. Como plus, la movilidad también te puede dejar en el Centro Médico Besalio para que realices tus chequeos médicos. Si esperas en cualquiera de estos puntos, la ruta móvil te recogerá rápido y sin costo alguno. Recuerda que la movilidad está disponible de lunes a sábado. Y así de fácil llegamos a Clínica Besalio. Anímate a probarlo. Muy buenos días. Mi nombre es doctor Julio César Ramón Montoya, soy médico internista con una maestría en fisiología y una maestría en hepatología. El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante llamado hígado graso metabólico o esteatosis hepática metabólica. Esta enfermedad actualmente es la enfermedad hepática crónica más común en nuestro país
y en otros países también. En el Perú generalmente afecta a 1 de 4 pacientes y con la importancia que cada vez más adolescentes y niños presentan este tipo de enfermedad. La base de esta enfermedad, de este hígado graso metabólico, es la acumulación de grasa en el hígado. Como pueden ver en la diapositiva, el hígado como se ve en forma normal, un color medio rosadito. En cambio, cuando se acumula la grasa se vuelve amarillo. Lo siguiente. El depósito de grasa en exceso va a generar que en el hígado, al acumularse la grasa, van a aparecer diferentes estadios de este hígado graso metabólico. Todo esto es producido porque la grasa cuando se acumula produce inflamación. Y si esto persiste en el tiempo con otros factores condicionantes se desarrolla fibrosis, que es lo que no queremos, y luego lamentablemente cirrosis hepática, que es una enfermedad crónica, e inclusive la aparición de cáncer hepático. El depósito de grasa, que es lo inicial en esta enfermedad, hace que al haber a mayor acumulación del exceso de grasa en el hígado, esto va a generar inflamación y si persisten los factores condicionantes de esta enfermedad, se va a desarrollar lo que se llama fibrosis, como ven ustedes en el esquema, y la fibrosis lamentablemente va a llegar a la cirrosis hepática. Y si en el tiempo inclusive puede aparecer el cáncer hepático. Estos son lo que se denominan los estadios del hígado, que van de un hígado normal, como ven ustedes en la figura, pasa por la llamada acumulación de grasa o esteatosis hepática, sigue con fibrosis, después cirrosis y puede terminar en un cáncer hepático. ¿Cuáles son los factores de riesgo y qué enfermedades se asocian con este cuadro de esteatosis hepática metabólica? Los más comunes son la obesidad, ¿no? Entender su obesidad con un paciente que tiene un índice de masa corporal mayor o igual del 30%, los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen aumento del colesterol y los triglicéridos, los pacientes hipertensos, los que tienen el paciente catalogado como síndrome metabólico generalmente tienen algunos de los criterios mencionados previamente, inclusive se mide la cintura abdominal y esta cintura abdominal está incrementada, o los pacientes que usan alcohol en forma no adecuada. En esta lámina he querido mostrar las dos grandes causas de la esteatosis hepática metabólica, la obesidad y la diabetes. Según el Instituto Nacional de Estadística del Perú, en el año 2024, si juntamos obesos con un índice de masa corporal mayor o igual a 30% y sobrepeso con un índice de masa corporal entre 25 y 29,9, prácticamente las 2/3 partes de la población tendría en el Perú obesidad y sobrepeso. Lo que cual significa, si solamente nos dedicamos a ver los pacientes solamente obesos, 1 de cada 4 personas van a tener obesidad. En el caso de la diabetes, ¿no? La diabetes es una enfermedad también bastante frecuente, ¿no? La diabetes también genera la aparición de cirrosis hepática hasta un 70%. Pero si ese paciente, aparte de ser diabético, se asocia a obesidad y se asocia a hipertensión, se incrementa el riesgo de esta estatosis metabólica hasta un 74%. Lo que hay que destacar que esta enfermedad no da síntomas, se conoce como una enfermedad silente. Y en los pocos pacientes que tienen síntomas, esto generalmente lo manifiesta como una sensación de fastidio en el abdomen superior del lado derecho, se sienten más cansados o simplemente no se sienten bien. Por lo tanto, lo más importante y serio es que esta es una enfermedad que no da síntomas. Entonces, si no da síntomas, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Muy bien. Primero, cuando van con su médico, hay que hacerle una historia clínica donde hay que buscar qué antecedente de enfermedad hepática ha habido, uso de medicamentos o qué enfermedad sistémica tiene, e inclusive qué familiares tienen antecedentes de que hayan tenido problemas hepáticos. Y para eso, para diagnosticar, una vez hecha el examen clínico, se le pide unas pruebas hepáticas o perfil hepático, donde vamos a dosar las transaminasas,
la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa. También vamos a ver en los pacientes que tienen diabetes o sospechamos diabetes, hay que pedir una glucosa en ayunas y si es diabético, cuánto tiene de hemoglobina glicosilada para saber si está controlándose bien o no la diabetes. Y por último, va a tener definitivamente una ecografía abdominal para buscar si hay esteatosis hepática desde el punto de vista de imágenes y si hay también alteraciones en el vaso o en la vena porta. Gracias con todos estos exámenes que se realizan para detectar tempranamente el paciente que está en riesgo de tener una estenosis hepática metabólica y que no termine en fibrosis y después cirrosis, se hace un cálculo se llama biomarcador. Es muy sencillo, ya van a ver más adelante, se llama FIB4. FIB4 porque son FIB de fibrosis y 4 porque son cuatro elementos que intervienen para hacer esta prueba. La ecografía abdominal es una prueba, sí, nos ayuda. Es una, como ven ustedes, una herramienta de primera línea que nos va a decir si hay hígado graso o no. Solamente subrayo que para la ecografía detecta grasa en las mejores máquinas y buen operador cuando esta está por encima de 12,5 a 20%. Antes no puede, no tiene la fineza, ¿no? Y ojo, esto va a variar de qué ecografista lo hace y qué máquina tiene. Y en los pacientes que tienen mucho aire y además pueden tener muy obesos, mucha grasa intraabdominal, puede fallar los resultados de esta ecografía abdominal. Es por eso que resaltamos que todo paciente con todo el perfil, con la historia clínica, el perfil hepático que se le ha pedido, su ecografía, calculamos el FI4, que nos va a decir qué riesgo tengo yo de tener una fibrosis hepática avanzada. Y si ven ustedes ahí, los parámetros son fáciles. La edad, que sale en la historia clínica, las transaminasas, que sale en el perfil hepático que estamos pidiendo por sangre y las plaquetas. Se aplica la fórmula y esta fórmula se encuentra por si acaso también en todas las páginas web, sí que se puede tratar fácilmente. Entonces, si aplicamos la técnica del semáforo, los pacientes, una vez calculado el FI4, ¿qué cosa va a demostrar el FI4? Casi las dos terceras partes, cuando tiene el FI4, sale un cálculo de menos de 1,3. Estos pacientes realmente no tienen la fibrosis hepática, que es lo que estamos buscando, ¿ya? Y el paciente se va a controlar anualmente. Si el paciente cae dentro del semáforo a nivel amarillo cuando tiene un FIB4 de entre mayor de 1,3 y 2,7 o cae en la parte del semáforo rojo, el paciente tiene más de 2,7, son pacientes que tienen riesgo. El primero, indeterminado, y el segundo, un riesgo muy alto de tener fibrosis hepática. Es allí donde los pacientes que tienen riesgo indeterminado, más de 1,3 FI4, y los que tienen riesgo alto, más de 2,7, hay que hacer un examen especial que se llama la elastografía hepática, que me va a medir cuánto de fibrosis tengo yo o no en el hígado. Entonces, en ese sentido, a todos estos pacientes, que es más o menos casi el 40% de pacientes que pueden caer dentro del semáforo en la luz amarilla o roja, ¿no? Estos pacientes tienen un riesgo si le hace la elastografía. Y nos va a dar, la elastografía nos va a dar los siguientes resultados. De F0 a F4. Y eso sale por escrito en el informe. F0, no tengo fibrosis. Qué alivio, estamos tranquilos. F1, una pequeña fibrosis. F2, ya la fibrosis está mucho más significativa. F3, estamos hablando de una fibrosis severa. Y F4, lamentablemente, el paciente tiene cirrosis hepática. Ante todo eso, entonces, cuando un paciente ya ha sido tipificado de que el paciente tiene fibrosis importante, F2, F3, definitivamente el paciente hay que planificar un cambio en el estilo de vida, total, y tiene que tomar conciencia de eso. Uno, en lo que respecta a la alimentación.
La alimentación tiene que ser una alimentación saludable. Si el paciente es gordito, es obeso, hay que darle una dieta baja en calorías, ¿no? Y lo cual significa que inclusive podemos bajar las calorías diarias de 1000, depende de su talla y su peso. Y en los pacientes delgados lo que se le baja son las grasas de la dieta, ¿no? Y lo otro que se recomienda es que tenemos que limitar prácticamente a cero el azúcar y todo lo que sea las bebidas azucaradas. Estos dos últimos son realmente, discúlpeme, un veneno para el hígado. Por otro lado, hay que evitar el sedentarismo. Muchos de nosotros tenemos que trabajar muchas horas del día sentados. Hay que levantarse y caminar y moverse un poco, ¿no? Para justamente evitar que el acúmulo de grasa que sale del tejido adiposo de nuestro organismo vaya hacia el hígado. Y en lo que respecta a la parte de el siguiente mensaje es que si yo mejoro evitando haciendo que el paciente baje de peso, si yo le bajo de peso entre un 5 y a un 10%, bajo la esteatosis, bajo la grasa del hígado. Y si yo bajo más del 10% sostenidamente en el tiempo, bajo la fibrosis. O sea, se dan cuenta, solamente cambiando el estilo de vida tienen una gran oportunidad de tener una salud hepática adecuada, ¿no? Se recomienda al mismo tiempo también que hay que moverse. En otras palabras, los pacientes tienen que hacer por lo menos, ¿no? 150 minutos de caminatas a la semana, ¿no? Y por lo menos 2 veces por semana ejercicio de resistencia para que la masa muscular de los miembros inferiores y superiores no disminuya y colaboren con esta enfermedad. Definitivamente, cada vez más se exige que los pacientes que toman alcohol logren reducir al mínimo, porque esto coadyuva para que la esteatosis hepática metabólica pase a fibrosis y pueda llegar a cirrosis. Pero no todo solamente es restricción. Vean ustedes acá, ¿no? Si cada vez ya está demostrado que si el paciente toma 2 tazas de café o más, ¿no? Al día, el paciente puede ayudar a que no se deposite tanta grasa en el hígado. Inclusive algunos dicen que mejora. Definitivamente el estilo de vida con respecto a dormir, se recomienda que por lo menos de 6 a 8 horas el paciente deba dormir profundamente y sostenidamente en la noche. Y definitivamente una enfermedad que es difícil de controlar, ¿no? Es el estrés, que es parte del sistema, sistema del país, de todos los países, porque hay mucha presión por la parte laboral, familiar. Si podemos modificar el estrés o manejarlo en forma adecuada, va a coadyuvar a que puedan mejorar con todos los parámetros previos y que pueda yo sostener el tiempo si es que tuviera fibrosis 1 o 2, bajarlo a casi la normalidad. Entonces, lo que he querido con esto es subrayar la importancia del por qué se tiene que evaluar todo paciente que por alguna razón tiene riesgo de tener estenosis hepática. ¿Quiénes? Principalmente, hemos dicho, los pacientes que están con obesidad y sobrepeso y los pacientes diabéticos. También, por supuesto, están los hipertensos, los que tienen problemas con colesterol y triglicéridos. Pero una vez que esté hecho, hay que acudir a un centro donde le hagan los exámenes respectivos para poder calcular el FIB-4. Como ven, es bien sencillo el FIB-4 y con el FIB-4 ya me dirán si estoy con un riesgo bajo o tengo un riesgo indeterminado o un riesgo alto. Y ahí sí terminaríamos haciéndole un examen de elastografía hepática que es importante para calcular la fibrosis. Espero que con esto ustedes tengan una orientación para poder estar al tanto de lo que es la estenosis hepática metabólica. La recuperación, si uno modifica su estilo de vida, ya les mencionaba, si yo bajo en peso el 7 entre el 5 y el 10%, la grasa se puede bajar a cero, a cero.
O sea, baja la estatosis hepática a grados que no va a permitir que se inflame y lógicamente genere fibrosis. Y por otro lado, si además el paciente que tiene un FIB, por decirte 2 o 3, baja 10% sostenido en un mínimo un año, el riesgo de que la fibrosis disminuya, pase de F3 a F2 o a F1 es bastante alta. Con respecto a la obesidad, todas las sociedades científicas de salud consideran la obesidad como una enfermedad, al igual que si tuvieran colesterol alto, al igual que si fueran hipertensos. No lo valoramos generalmente. Todo paciente que esté en sobrepeso tiene el riesgo de tener esteatosis hepática. El obeso de por sí ya tiene esteatosis hepática puede llegar hasta un 70%. Por lo tanto, pacientes obesos con sobrepeso alto o diabéticos tienen el riesgo más alto de tener una cirrosis hepática metabólica y deberían ir a buscarse, a evaluar, ¿no? Si es que tuvieran un FIB4 elevado para ver si tiene fibrosis o no, que es, como se ha escuchado, yo puedo detener la fibrosis y puedo bajar la fibrosis. Lo que no se puede bajar es la cirrosis hepática, es una pena, no se puede. Pero por otro lado, también tengo que subrayar que los pacientes que tienen fibrosis hepática F1, F2 o F3, el riesgo de enfermedad cardiovascular, en otras palabras, el riesgo de un infarto de miocardio, el riesgo de que mi corazón no trabaje al 100% es bastante alta. Y por último, lo más serio, los pacientes que tienen F1, F2, F3 y no necesariamente cirrosis tienen el riesgo de desarrollar cáncer. Entre ellos, el cáncer hepático, ahí está demostrado el cáncer de estómago, de colon, de ovario, entre otros. A ver, si el paciente es diabético, las drogas nuevas que existen en el mercado, que hay muy buenas, que son los agonistas de la GLP-1, que existen en el mercado, todavía no las drogas que están en otros países aprobadas, como la semaglutida y la tirzepatida. eh, las drogas, los GLP-1, si yo controlo bien mi diabetes, voy a bajar la grasa. Si por otro lado, si el paciente está en tratamiento de su obesidad, fuera del ejercicio, fuera del cambio de estilo de vida, y está con medicamentos que le ayudan a bajar de peso, va a bajar la estatosis hepática. Entonces, acá sí existe medicación. Para los pacientes que tienen F2 y F3, hay una droga aprobada ya en el mundo, una sola droga aprobada que está aprobada solamente ahorita en Estados Unidos, todavía no está en Europa, que es el resmetirón, todavía no va a llegar, pero señores, este producto probablemente va a ser muy caro. Creo que lo más barato es cambiar el estilo de vida, con la orientación por parte de un equipo multidisciplinario, como tenemos nosotros acá en la Unidad Hepática Metabólica de la Clínica Besalio. Creo que podemos orientarlos para que puedan ayudar, primero a conocer y segundo ayudarlos en su cuadro de que tenga de fibrosis hepática. Muy bien, espero que con esto ustedes tengan una orientación para poder estar al tanto de lo que es la esteatosis hepática metabólica. Muchas gracias.